Entonces, aquí tenemos este circuito donde tenemos dos fuentes de voltaje. Una pendiente, una independiente y otra dependiente de una variable. Una variable que es IA, o sea, la corriente IA. La corriente IA está definida como la corriente que pasa por el circuito. En este caso, por esta resistencia de 20 ohms de derecha a izquierda. Entonces, etiquetamos los nodos de este circuito para que sea más fácil. Este es A, este va a ser B y este de aquí entra va a ser C. Entonces, este circuito tiene tres nodos. Entonces, estas dos resistencias no están ni en serie ni en paralelo. Esta resistencia está de A a C y esta resistencia está de C a B. Entonces, como no están conectados en los mismos nodos, no están en paralelo. Tampoco están en serie porque si aquí viene esta corriente, la corriente se divide en dos caminos. Pasa por aquí, se divide en dos caminos, pasa por aquí, también se divide. Entonces, el nodo que comparten hay tres elementos interconectados, entonces la corriente siempre se tiene que dividir. Entonces, no es la misma corriente que pasa por las dos resistencias, entonces tampoco están en serie. Tampoco están en paralelo. Descartar esas dos opciones, entonces aplicamos la ley de Ohm. En la resistencia de 10 ohms nomás conocemos 10 ohms, ni el voltaje de C a B ni de B a C. Entonces no se puede aplicar la ley de Ohm. En la resistencia de 20 ohms podemos aplicar la ley de Ohm. De, de AC el voltaje son 25 volts y el voltaje de CA son menos 25 volts. Entonces esta fuente de voltaje está en paralelo con esta resistencia. Entonces como están en paralelo, sí conozco el voltaje de AC o de CA. Entonces yo sé que el sentido positivo de la corriente es de mayor a menor potencial. Entonces en este caso, si se fijan, hay tres caminos. Entonces tenemos el camino este que está aquí, que por este camino va a circular una corriente. Tenemos este otro camino por el que va a circular otra corriente. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ok. Y tenemos este otro camino por el cual va a circular otra corriente diferente. Entonces por cada camino circula una corriente diferente. Ok. Entonces si se fijan, ya dijimos que esta fuente está en paralelo con esta resistencia. Entonces conocemos el voltaje de AC. Entonces sabemos que la corriente va de mayor a menor potencial. Entonces como A, esta es la positiva en C y C es la negativa, entonces yo sé que el sentido positivo de la corriente de esta resistencia va a ser de izquierda a derecha. Este es el sentido positivo. Entonces esta corriente que está aquí es voltaje en el mismo sentido de AC por el sentido positivo entre resistencia. Entonces 25 entre 20 va a ser la corriente que está aquí. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que la corriente es igual al voltaje por la resistencia. Nos dice la ley de Ohm. Entonces sería I, el voltaje igual a voltaje de AC entre 20, que sería igual a 25 volts, de aquí a aquí es positivo, entre 20 ohms, que eso nos va a dar igual a 5 cuartos de ampere. Aquí es 25. Entonces, por aquí van a estar circulando 5 cuartos de ampere y esos 5 cuartos de ampere van a entrar a C. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos, IA está en sentido positivo a esos 5 cuartos de ampere. Entonces, eso quiere decir que la corriente IA es igual a menos 5 cuartos de ampere. ¿Ok? Entonces, si ya tengo la corriente IA, pues puedo calcular el voltaje de aquí arriba, que son 5 cuartos de ampere. Esos 5 cuartos de ampere negativos, que es lo que vale IA, por 4, y nos va a dar
menos 5 volts. Entonces aquí está positivo, pero me salió negativo. Entonces quiere decir que va a haber menos 5 volts más. Que el sentido es así. Que es de aquí es para menos y de aquí para acá es más. Porque ya es negativo. Entonces de A a B hay menos 5 volts. Y de B a A hay 5 volts. Entonces, si ya sé que de A a C hay 25 volts. Y de A a B hay... No, y de C a hay menos 25 volts. Entonces falta encontrar el voltaje de B a C. Entonces, si se fijan, aquí arriba, este camino cerrado de arriba, son 3 elementos y de esos 3 elementos conozco nomás 2 voltajes. Entonces podemos despejar el voltaje que está aquí. Entonces, si aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario, esta ley sería la ley de Kirchhoff de voltaje en el sentido horario. Va a ser el voltaje de A a B más el voltaje de B a C más el voltaje de C a A es igual a 0. Entonces sustituimos los valores. Entonces el voltaje de A a B encontramos que es menos 5. Entonces el voltaje de B a C es más voltaje de BC más el voltaje de C a A hay menos 25 volts. Entonces esto es igual a 0. Entonces serían menos 25. Entonces menos 25 menos 5 menos 30. Entonces serían menos 30 volts más el voltaje de B a C, que es igual a 0. Entonces quiere decir que el voltaje de B a C va a ser igual a 30 volts positivo. ¿Sí? Entonces, el voltaje de B a C es 30 volts positivo. Entonces de C a B es menos 30. Entonces quiere decir que la corriente en sentido positivo, si sabemos que el corriente positivo es de B a C, entonces sabemos que va así. Ok. Entonces, esa corriente va a ser el voltaje de B a C entre 10. Entonces, el voltaje de B a C son los 30. Entre los 10 van a ser 10 amperes. Perdón, 3 amperes. Entonces, quiere decir que por aquí entran 3 amperes. Por aquí entran 3 amperes. Por aquí igual 3 amperes. Y por aquí son 3 amperes por todo el caminito rojo. Entonces sabemos que por todo el camino azul son 5 cuartos. Entonces, si esos 3 amperes los pongo en cuartos, nos va a quedar 3 amperes serían 12 cuartos. Entran 12 cuartos. Aquí salen, se dividen en 5 cuartos. Entonces, 12 cuartos más 5 cuartos serían 17 cuartos. Entonces, si esto es lo que está entrando, lo que tiene que salir por aquí son los 17 cuartos de amper. Entran 3 amperes, que son 12 cuartos. Entran 5 y son 17 cuartos, tienen que salir por aquí. Otra pregunta del problema es... entonces, también tenemos que saber cuánto vale IC. IC es esta corriente que está aquí. Entonces encontramos que lo que esto entra, lo que entra es igual a lo que sale. Entran 5 cuartos. Entran 5 cuartos. Nos dan 17 amperes. Van opuestos a IC. Entonces significa que IC es igual a menos 17 cuartos de amperes. Entonces, el circuito cumple con la ley de Kirchhoff de voltaje, cumple con la ley de Kirchhoff de corriente, entonces ya está resuelto.